Efecto Ferrari. Bólidos rojos. El 166 Interberlinetta Vignale. El 212 Export. El 342 GT América. Y el 365 GT 2+2. ...0059S. Es el número de chasis que identifica este Interberlinetta Vignale, realizado en 1951. Es un modelo del 166 con el que Ferrari comenzó la producción en serie, si bien en los primeros años cada unidad que salía de Maranello se diferenciaba de las demás, aunque solo fuese en pequeños detalles. La serie 166 comenzó a finales de 1947 con un Spider de competición con carrocería de alemano. En septiembre de 1948, en el Salón del Automóvil de Turín, participaba por primera vez Ferrari en este tipo de exposiciones. Allí se presentaron dos modelos 166, un Coupé Sport y un Spider 1000 millas, ambos con carrocería Touring, que dieron comienzo a una limitada producción en serie. Esta berlina Vignale tiene un motor de 12 cilindros en V a 60 grados y de 1995 centímetros cúbicos. Eso equivale a una cilindrada unitaria de 166 centímetros cúbicos, que es lo que da nombre al coche. Es capaz de proporcionar una potencia máxima de 125 caballos a 7.000 vueltas por minuto, gracias a la alimentación de 3 carburadores Weber doble cuerpo invertidos. El motor tiene un doble árbol de levas por bancada, accionado por una cadena triple. La potencia de 90 caballos en la primera serie subió hasta los 110 en la segunda. De esto se deduce que el motor que vemos en las imágenes era de la misma generación que los que equipaban en 1949 los 166 1000 millas, un automóvil de competición. La potencia y la ausencia de parachoques delanteros y traseros sugieren que este ejemplar debe de haber participado en competiciones, a pesar de que el número de chasis impar lo identifica como un automóvil de turismo. Durante muchos años en Maranello, los coches nacidos para competir solo llevaban chasis con números pares. Con las imágenes del habitáculo de este 166 Interberlinetta, que también revela su carácter de coche de carreras, conviene recordar que para Enzo Ferrari, por lo menos en la primera década de vida de su empresa, lo principal era crear un buen motor y un chasis capaz de llevarlo. En cambio, cada cliente tenía que dirigirse a un carrocero para vestir la unidad adquirida. En la serie 166 intervinieron carroceros como Touring, Alemano, Farina, Ghia, Zagato, Bertone y Vignale. Vignale, con su diseñador Giovanni Michelotti, entre 1950 y 1951 preparó las carrocerías de 866 Interberlinetta y de un Coupé Grand Sport 166 1000 millas. Las manijas hundidas en las puertas, que se hacen exteriores pulsando un botón, son un detalle curioso de este coche, cuya carrocería fue realizada de manera totalmente artesanal. Vignale diseñaba los paneles de aluminio directamente en escala 1:1, sin utilizar moldes ni modelos como sus competidores.
Además, usaba pocas herramientas para moldear los paneles. Un martillo de madera, una maza y un martillo plano, una bolsa de arena y un yunque. Los paneles se presentaban sobre el chasis, se remachaban y atornillaban y finalmente se pintaban. Este procedimiento hacía que los coches no fuesen exactamente iguales. Se trata pues de una verdadera joya cuya cotización puede alcanzar los $400.000. El peso es el enemigo, la resistencia del aire el obstáculo. Ese era el lema de la carrocería Touring superligera que colaboró mucho con Ferrari hasta mediados de los años 50 y realizó el 212 Export Berlinetta que estamos viendo en las imágenes. El 212 Export, también carrozado por otros diseñadores, es la versión competición del 212 Inter que curiosamente apareció antes que su hermano en el Salón Internacional del Automóvil de París de octubre de 1950. El año siguiente, este coche, que también podía utilizarse en carretera, tuvo una increíble serie de éxitos deportivos. Ganó la Vuelta de Sicilia, la Copa Intereuropa, la Copa Toscana y clasificó 3 unidades en los primeros puestos del Tour de France, carrera con etapas en ruta y otras en circuito. El cuentakilómetros llega hasta los 240 km por hora. Una buena velocidad, teniendo en cuenta que se trata de un automóvil del año 1952. El nombre 212 deriva de la cilindrada unitaria, que en realidad era 213. Su motor 12 cilindros era de 2.562,51 centímetros cúbicos. En sus últimas evoluciones proporcionaba 170 caballos a 7.000 vueltas por minuto. Estaba equipado con 3 carburadores Weber doble cuerpo y un árbol de levas a la cabeza. Se trata de la 4ª generación del motor proyectado por el ingeniero Colombo para el primer Ferrari, después desarrollado y mejorado por el ingeniero Lampredi. La carrocería de este Berlinetta Touring se inspira en el modelo Le Mans, presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1950 con mecánica del 166.000 millas y después desarrollado para el 195S y el 212 Export. Se fabricaron muy pocas unidades y es la ambición de muchos coleccionistas. Puede alcanzar cotizaciones de $400.000. Un Ferrari es siempre un Ferrari. Pero si su propietario fue el propio Don Enzo, adquiere mayor importancia histórica. El gran hombre de Maranello, fallecido en 1988, condujo durante algunos meses este 342 América, un coupé con carrocería Pininfarina. Solo se fabricaron 6 unidades de la serie 342. De ellas, Pininfarina realizó 3 coupés y un cabriolet, y Viñale carrozó, con el número de chasis más antiguo, otro cabriolet. El 342 América deriva del 340 América, realizado entre 1951 y 1952 en apenas 22 unidades, que incluyen las destinadas a las competiciones. El 340 América, con un paso de 2.420 milímetros, llevaba un motor de 4.102 centímetros cúbicos. La cifra 340 de su nombre se refería a la cilindrada unitaria de cada uno de sus 12 cilindros. El 342 tenía el mismo motor pero con distinta caja de cambio y el chasis tenía una mayor distancia entre ejes, que en este caso era de 2.650 milímetros. Desde el punto de vista estético, las dos series difieren profundamente. El 340 tiene un aspecto deportivo y agresivo, mientras que el 342 es un automóvil de línea más suave, un coche de lujo. Claro que también hubo modificaciones en el motor, que disponía de casi 20 caballos menos que el modelo 340. Este coupé, que perteneció a Enzo Ferrari, tuvo una historia algo tormentosa. Construido a finales de 1952, fue cedido a la escudería suiza Filippinetti, durante muchos años ligada a Ferrari en el mundo de las carreras. Luego fue vendido a un aficionado estadounidense.
Fue repintado y le quitaron su lujoso revestimiento interior de piel Connolly. En los años 70 se transformó para intentar convertir el motor en un 340. Fue recuperado en Estados Unidos en condiciones lamentables por un coleccionista italiano que con la ayuda de dos restauradores lo devolvió a su esplendor original. Salvatore Diamante en la carrocería y Almo Bosato en la mecánica dirigieron los trabajos y con la colaboración del ingeniero Lampredi, proyectista del motor original, lograron restaurar perfectamente este vehículo 342 que actualmente pertenece a otro coleccionista italiano. De aspecto imponente y al mismo tiempo elegante, el 342 América presenta soluciones de vanguardia como la consola entre los asientos y el maletero, que permitía el transporte de esquís o de cualquier tipo de equipaje alargado. En cambio, la situación de la tapa del depósito era poco práctica. Dentro del maletero, una localización muy habitual en los automóviles de esa época. En el interior se observa el volante a la izquierda, cuando en los Ferrari de los primeros tiempos solía estar a la derecha, como si estuviesen pensados para los circuitos. Aunque no faltan detalles de elegancia como la cubierta de piel Connolly de la palanca de cambio, el tablero pintado demuestra el carácter deportivo del 342 América, que además llevaba numeración par en los chasis de las 6 unidades fabricadas. ¿Por qué se asignaron números pares que normalmente estaban reservados para los coches de carrera? ¿Por qué el cabriolet Pininfarina destinado al rey Leopoldo de Bélgica también tuvo un número de chasis par? Son otros pequeños misterios que contribuyeron a alimentar el mito Ferrari. Si bien este coche se define como un 2+2, los asientos traseros son muy poco cómodos y no aconsejan viajes largos, ni siquiera trayectos cortos a personas mayores. Las suspensiones delanteras son independientes, con ballesta transversal, mientras que atrás hay un puente rígido con ballestas longitudinales semielípticas. Los amortiguadores son hidráulicos. La tracción es trasera, los frenos son tambores y la dirección a tornillo sin fin. La velocidad máxima del 342 América variaba, según las relaciones de la caja de cambio, entre los 190 y los 210 km por hora. Antes de analizar el motor del 342 América, conviene recordar la mecánica Ferrari de esa época. Cuando en 1947 comenzó la historia de Ferrari, el ingeniero Colombo había proyectado un motor 12 cilindros de 1,5 litros porque el Drake quería un propulsor que sirviera para la Fórmula 1. En aquella época se podía correr con motores aspirados de hasta 4.500 centímetros cúbicos o sobrealimentados de hasta 1.500. Cuando Colombo se marchó de Ferrari, fue reemplazado por el ingeniero Aurelio Lampredi, que prefería los motores aspirados. Diseñó un 12 cilindros de bloque largo con el que se podían obtener grandes cilindradas. Después de la victoria en las 24 horas de Le Mans de 1949, con el equipo formado por Chinetti y Selson, a Ferrari se le abrió el mercado estadounidense que quería altas cilindradas. Por eso en el 340 América y en el 342 se usaron motores de 4.101,6 centímetros cúbicos desarrollados del 12 cilindros de Lampredi. Alimentados por 3 carburadores Weber, podían proporcionar 200 caballos de potencia a 4.800 vueltas por minuto. El 342 América, cuyo valor hoy día es de unos $700.000, no tuvo un gran éxito como lo confirma el escaso número de ejemplares fabricados.
La caja de cambio de 4 marchas en lugar de 5 como en el 340 y la escasa potencia no entusiasmaron precisamente a la clientela. Por todo ello, en enero de 1953, en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, fue presentado un 342 América con un motor de 4.500 centímetros cúbicos, del cual después derivó el del 375 América. Cuando se presentó en el Salón Internacional del Automóvil de París, su precio de catálogo era de 8 millones de liras italianas. Claro que eran liras del año 1967. Se trataba del 365 GT 2+2. En ese momento el mercado de los Gran Turismo 2 puertas y de 4 asientos era uno de los más rentables para la casa de Maranello. En 8 años, desde la presentación del 250 GTE y con el 330 GT 2+2, se vendieron nada menos que 1.100 automóviles de este tipo, cifra que representaba casi la mitad de la producción Ferrari, que en el mismo periodo fabricaba otros 11 modelos. Era lógico entonces que al salir de fábrica el 330 GT 2+2, Ferrari buscase un heredero del mismo nivel. Este fue el 365 GT 2+2, un Ferrari para altos ejecutivos porque la línea diseñada por Pininfarina, esbelta pero al mismo tiempo imponente, casi la incluía en la categoría de limusina. Ya en el Salón del Automóvil de Bruselas de 1966, Pininfarina había presentado una versión especial del 330 GTC destinada a una princesa belga, con una línea muy parecida a la del 364 GT 2+2 de estas imágenes. En este coupé 330 GTC se combinaron el morro esbelto del Cabriolet 365 California, el habitáculo del mismo 330 GTC y la luneta trasera vertical del prototipo Pininfarina Dino 206S. De esta versión única para el Salón del Automóvil de Bruselas se fabricaron 3 ejemplares, precursores del 365 GT 2+2. Una novedad importante de este coupé era la dirección asistida, por primera vez incluida en un coche de Maranello. Las suspensiones independientes en las 4 ruedas hasta entonces no habían sido utilizadas en un Ferrari Gran Turismo 2+2. Las suspensiones traseras tenían un novedoso sistema neumático autonivelador que corregía las variaciones de carga provocadas por los pasajeros de los asientos traseros. Esto aseguraba un equilibrio ideal con cualquier carga. Este sistema, estudiado largamente por Ferrari y por Koni, fue incluido por primera vez en un automóvil de grandes prestaciones. En el habitáculo de este espléndido 2+2 se advierte que prevaleció el confort. El aire acondicionado era de serie, con difusores también para los asientos traseros. Poco después de su entrada en el mercado, la revista estadounidense especializada Road and Track lo definió como el rey de los Ferrari, destacando sus grandes dimensiones y también el acabado de su habitáculo. El tablero y la consola, con todos los indicadores y los mandos, son de raíz de madera noble. Un indicador de letras luminosas informa qué sistemas están encendidos o activados. Asientos y puertas están tapizados en piel y el suelo se halla alfombrado. Estéticamente se parece al modelo 500 Superfast. En los lados muestra una amplia superficie de cristal con una gran luneta trasera. Como en cualquier berlina de lujo que se precie, el maletero es amplio. El capó trasero y la luneta están situados casi en un mismo plano. Alcanza una velocidad máxima de 245 km por hora, mientras que la aceleración sobre los 400 metros y el kilómetro recorrido, partiendo desde cero, es respectivamente de 15,6 y 28 segundos.
Entre 1967 y principios de 1971, periodo en el que fue fabricado, salieron de Maranello 800 unidades, que representaron más del 50% de la producción total de la Casa del Cabalino Rampante. En 1971, el 365 GT 2+2 fue sustituido, por lo menos en la cadena de montaje, por el 365 GTC 4, apodado Joroba, y protagonista de otra cinta de vídeo de esta obra. Sin embargo, se trataba de un automóvil intermedio, y para ver otro coupé de 2 puertas y 4 asientos, hubo que esperar hasta el Salón Internacional del Automóvil de París de 1972, donde se presentó el 365 GT4 2+2, precursor de la serie 400. Con el 365 GT 2+2 se cerró el ciclo iniciado con el 250 GTE y seguido con el 330 GT 2+2. El motor que impulsa este 365 GT 2+2 es un 12 cilindros en V a 60 grados de 4.390,35 centímetros cúbicos con una cilindrada unitaria de 365, que da el nombre al vehículo. Está alimentado por 3 carburadores doble cuerpo Weber y la distribución es del tipo monoárbol a la cabeza. La potencia máxima es de 320 caballos a 6.600 vueltas por minuto. Este motor deriva del desarrollado en 1965 para los coches Sport 365P destinados a las escuderías privadas que participaban en el Campeonato Mundial de Marcas. También equipó al 365 GTS, más conocido como Modelo California. La caja de cambio es de 5 velocidades y marcha atrás. Los frenos son a disco y el embrague es del tipo monodisco a seco. Las llantas de aleación ligera del modelo de estas imágenes fueron después sustituidas por las llantas de estrella de 5 puntas ya vistas en el modelo Daytona. Las tradicionales de radios Borrani eran opcionales. El motor de este coupé forma un único bloque con la caja de cambio y el embrague. El árbol de transmisión discurre a través de un tubo que une de manera rígida el grupo motor-caja por un lado y el puente trasero con diferencial autobloqueante por el otro. El conjunto rígido así formado está fijado con 4 soportes de goma, 2 en el bloque motor y los otros en el puente trasero. Este sistema, ya empleado en el 330 GTC y GTB4, presenta importantes ventajas en cuanto a la disminución de los ruidos de su mecánica. Debido al número de unidades fabricadas, los 365 GT 2+2 no alcanzan grandes cotizaciones en el mercado de los coleccionistas y pueden adquirirse por solo unos $65.000. Para terminar, un dato curioso. En 1969, un 365 GT 2+2 fue utilizado por el comisario deportivo de las 24 horas de Le Mans, un coche de clase para una carrera que Ferrari ganó en 9 ocasiones y que ya forma parte del mito.